Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todas y a todos a esta serie de encuentros que organiza el Colegio de Administradores Públicos de Chile. Para una óptima conectividad y para que no tengamos inconvenientes con respecto a lo que es este foro, les pido a nuestros asistentes que por favor mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras también. Ello para que tengamos una óptima conectividad y podamos desarrollar este encuentro de la mejor manera posible. Mi nombre es Andrés Serpa, soy el presidente nacional del Colegio de Administradores Públicos y les envío un fraternal saludo a nombre del Consejo Nacional de la Orden a todas y todos los socios, las socias, los colegas, las investigadoras, los investigadores, estudiantes, funcionarios públicos, dirigentes de asociaciones y todos quienes se interesan por un mejor Estado al servicio de la ciudadanía, y también aquellos que se han inscrito en esta serie de charlas, la cual ha sobrepasado con creces nuestras expectativas. También les enviamos un fraternal saludo a quienes nos ven desde Latinoamérica y están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Este primer conversatorio organizado por nuestra orden profesional se denomina Los estudios de la administración pública tras la pandemia, ya que en virtud de las nuevas y crecientes demandas de nuestra sociedad a través de sus actores, los cuales han puesto los temas de administración pública en la agenda, se han iniciado una serie de discusiones a través de cuál sería el rol del Estado y la administración pública tras la crisis sanitaria que ha golpeado el mundo. Particularmente entonces el objetivo de este primer encuentro es abordar los potenciales cambios en la enseñanza de la administración pública en nuestras universidades, en lo que respecta a la posible incorporación de nuevas temáticas, líneas formativas, cuestionamiento a los modelos tradicionales en los cuales se estudia la administración pública desde un punto de vista legal, la relevancia regional de los perfiles de los egresados y nuevas competencias en torno a los planes de estudio para afrontar lo que son los desafíos post pandemia. En ese entendido, para ello nos acompañan en este conversatorio los profesores Ariel Ramírez Orrego. El profesor Ariel Ramírez es doctor en Administración Pública de la Universidad Southern California, magíster en Políticas Públicas, especialidad en Política Medioambiental de la misma universidad, magíster en Administración Pública de la misma universidad en Estados Unidos, y él es administrador público de la Universidad de Chile, actualmente director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. El profesor Ramírez nos va a hablar sobre el análisis y desarrollo de competencias claves en la formación de las y los estudiantes de administración pública post pandemia. También está con nosotros el profesor Diego del Barrio Vázquez. El profesor Diego del Barrio es el doctor en Economía en la Universidad de La Matanza, Argentina, administrador público de la Universidad de Chile e ingeniero comercial de la Universidad Arturo Prat. Asimismo, es MBA en Dirección y Administración de Empresas en el Instituto de Estudios Bursátiles de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, el profesor Diego del Barrio Vázquez es director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. ¿Cuáles serán los temas que trataremos con el profesor Diego del Barrio? Los nuevos valores éticos en la formación de los estudiantes de Administración Pública. Nos acompaña también en este foro la profesora Valeria Aldana Schmeiser. Ella es administrador público de la Universidad de Chile, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es máster avanzado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Sus áreas disciplinarias de investigación son la política pública y la gestión pública. Ella ha desempeñado cargos directivos en diversos órganos públicos y ha sido directora de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Talca. Actualmente, la profesora Valeria se desempeña como docente en la Universidad San Sebastián. Ella nos
hablará sobre los impactos de una nueva arquitectura legal en la formación de las y los administradores públicos. Finalmente, nos acompaña el profesor Claudio Fuentes González. El profesor Claudio Fuentes es administrador público y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile. Además, posee un diploma en técnicas avanzadas de análisis de datos sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es, además, doctor en ciencia política de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Actualmente, el profesor Claudio Fuentes González es el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. El profesor Fuentes nos hablará sobre el enfoque regional, un nuevo perfil de administradoras y administradores públicos para las regiones. Tras cada una de las exposiciones, realizaremos una breve ronda de preguntas que ustedes podrán realizar a través de lo que es nuestro chat a las y los expositores, quienes también darán respuesta de ello. Bien, comencemos entonces con nuestro primer conversatorio organizado por nuestra orden profesional. En primer lugar, hablará el profesor Diego del Barrio Vázquez. Luego le seguirá la profesora Valeria Aldana. Con posterioridad estará el profesor Claudio González y finalmente don Ariel Ramírez, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile. Profesor Diego del Barrio, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, profesor y presidente del colegio, don Andrés Serpa Navarrete. Saludos a los colegas, la profesora Valeria, al profesor Claudio y al profesor Ariel, que vamos a compartir, ¿cierto?, esta mesa, y con los cuales ya hemos compartido, ¿cierto?, hemos estado compartiendo en otras actividades del colegio, ¿cierto?, en estas mismas ocasiones, ya sean congresos, charlas, o todas las actividades que el colegio nos pide ayuda. Sabe que cuenta con la mayoría de sus afiliados. Así que agradecer la invitación, ¿cierto? Y también saludar a todos nuestros participantes, que hay una buena cantidad, alrededor de 220, eso demuestra el interés que tienen, ¿cierto?, los colegas y estudiantes de administración pública por este tipo de instancias. Me tocó, ¿cierto?, o me pidieron que hablara sobre la ética y la administración pública. Ya es un tema que, si bien se ha relevado en el último tiempo, no necesariamente es un tema actual. ¿Ya? Para hacer esta presentación, además de la teoría y de algunos pensamientos que traigo, ¿cierto?, me voy a basar en un libro, ¿ya?, que reeditó el colegio el año 2015, ¿ya?, junto con el INAP mexicano, y toda esta reedición fue hecha por el doctor Omar Guerrero. ¿Ya? Este libro se llama El Administrador Público, Principios Generales de Administración, y es del año 1884. Es decir, desde ese tiempo ya se ponía en valor que para ser un administrador público había que, ¿cierto?, había que hacerlo con ética y con probidad. En el libro, ¿cierto?, Hermógenes Pérez de Arce, que es el autor, dice que los conocimientos que debe tener el administrador público, de las fuentes a donde debe acudir para procurárselos, de las cualidades morales que constituyen al verdadero administrador y de la participación que debe tener la actividad social en la gestión de asuntos locales, dejando en manos de la autoridad solo las funciones que racionalmente corresponda al Estado. Es decir, ya en el tratado de su libro coloca, ¿cierto?, el tema de la moral del administrador público. Entonces, la presentación o lo que quiero va a ir, ¿cierto?, muy ligado con ciertas partes del libro que habla sobre la ética y la probidad pública.
Dentro de las mallas curriculares que tienen todas las escuelas de administración pública de nuestro país está principalmente, ¿cierto?, la ética, y tiene que estar también en cada uno de los programas de estudio de cada una de las cátedras que nosotros, ¿cierto?, le tenemos que entregar a los futuros administradores públicos. Como yo siempre digo, nosotros en estas asignaturas, en nuestras mallas curriculares, lo que debemos enseñar y mostrar son valores, para que los futuros administradores públicos, ¿cierto?, tomen esos valores y los conviertan en virtudes, sean profesionales virtuosos de la función pública. Entonces, empecemos, ¿ya? Para empezar, como les dije, voy a basarme mucho en el libro de don Hermógenes Pérez de Arce. Entonces, como les dije, nosotros enseñamos muchos conocimientos, pero todos los conocimientos que forman al hombre de Estado no importarían gran cosa para el administrador público si no reuniera a ellos la cualidad de un buen hombre de bien. La ciencia de un hombre público no tiene gran precio, mientras no esté realzada por muy distinguidas prendas personales, porque generalmente no hay necesidad de hacer uso tan frecuente de nuestro saber como de cualidades morales, que se mantienen constantemente en el ejercicio de las funciones públicas. Así comienza, ¿cierto?, este tratado de Hermógenes Pérez de Arce hablando sobre la función del administrador público. Pero veamos primero qué es la ética. La ética, como rama de la filosofía, es básicamente la actividad intelectual abierta, integradora, indagadora, reflexiva y crítica que se encarga de estudiar la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Cuando esta ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público, se denomina ética pública, o ética para la política y la administración pública. Aunque el concepto de ética ha sido ampliamente tratado, discutido y aplicado a muchas disciplinas, no fue recién hasta 1976 cuando la IASIA, la International Association of Schools and Institutes of Administration, empezó a interesarse por aplicar teorías éticas a la administración pública, enfatizando su importancia e incorporándola en sus enseñanzas y directrices. Entonces, la inclusión de la ética en los planes de estudio para la enseñanza de la administración y políticas públicas refleja el interés tanto de alumnos como de académicos por incorporar la ética como parte importante de esta disciplina. Pero no fue hasta los años 90, o la década del 90, que debido muchas veces al declive en las confianzas de las instituciones públicas, cuando empiezan a surgir códigos de ética, cuya finalidad exclusiva es regular la ética y el comportamiento de los empleados y funcionarios públicos. Acá me gustaría también parar un poco y relevar el valor que ha tenido el colegio en cuanto a la enseñanza, ¿cierto?, de la ética. Nuestra orden profesional tiene un vasto conocimiento en temas éticos y también tiene su propio código de ética en que cada colegiado debe cumplir en su labor, ¿cierto?, profesional. Este código de ética que tiene el colegio fue un avance significativo para lo que, es decir, más que significativo, fue visionario. Luego de este código, muchas instituciones comenzaron a realizar sus propios códigos de ética, pero el colegio, ¿cierto?, tuvo esta visión y lo incorporó en la conducta propia de los colegiados para trabajar en la función pública. Entonces, Bautista, ¿cierto?, que es uno de los autores que habla sobre ética, señala que la ética señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. Entonces, según Bautista, la ética pública debe entenderse desde la colectividad.
Es la sociedad la que crea una serie de valores éticos y pautas de conducta que los individuos al servicio de la administración pública aceptan como propios y que posibilitan el bien común. Con respecto a la aplicación de la ética en el ámbito público, existen dos corrientes diametralmente opuestas. La primera corriente considera que un sistema moral no puede aplicarse a un nivel social, ya que es algo que permanece solo en el ámbito privado e individual. Eso es una primera corriente. La segunda corriente entiende que sí es posible aplicar un código de conducta tanto en las empresas privadas como en las administraciones públicas. En función de estos dos, quiero centrarme en la próxima lámina en cómo trabaja, ¿cierto?, el funcionario público o el servidor público. Si observan la lámina, el funcionario se encuentra en el centro, ¿ya?, que está rigiéndose por tres éticas diferentes: la ética pública, la ética privada y la ética profesional. Las tres éticas no se contraponen, sino que se complementan. La ética pública es aquella rama de la ética que señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. En cambio, la ética profesional es más concreta y trata de regular los procedimientos que se llevan a cabo en el desempeño de una actividad más relacionada con los deberes y estándares de conducta del servidor público. Por lo tanto, los profesionales deben contar con este tipo de ética porque es fundamental para realizar las distintas actividades que desempeñan. Y finalmente, la ética profesional señala solo al individuo y esta está más relacionada con la moral y los principios personales. Siguiendo, ¿cierto?, a Hermógenes Pérez de Arce en su libro, ¿cierto?, de 1884, para que no lo confundan con el actual Hermógenes Pérez de Arce, el administrador público no debe jamás desalentarse ante las pesadas tareas que diariamente le impone su deber. No debe desmayar por los inconvenientes que son propios del ejercicio del bien, sino que debe sobreponerse a todos ellos por la paciencia, el celo patriótico y el espíritu conciliador. Celoso de la estimación pública, consagrando su reposo a la felicidad de sus administrados. Siempre infatigable en las labores de interés general, sin tomar en consideración el bien que ha hecho, sino el que le queda por hacer. El administrador público debe colocarse a una altura superior a la de sus compatriotas, no por las funciones que ejerce, sino por su consagración sin tasa al cumplimiento de sus deberes, por ser el primero en espíritu laborioso y virtudes cívicas, en la extensión de sus estudios administrativos y en la amenidad y nobleza de sus cualidades personales. Entonces, desde ese tiempo que ya colocaba al servidor público, ¿cierto?, dentro o en tensión con estos tres tipos de ética y que tenían que irse complementando. ¿Cuáles son los valores que debemos enseñar, ¿cierto?, en nuestras cátedras de ética o dentro de nuestras mallas curriculares? ¿Ya? Servir al interés público, transparencia, integridad, legitimidad, justicia, receptividad, eficiencia y eficacia. Esos son los valores que deberíamos estar inculcando dentro, ¿sí?, de nuestros futuros administradores públicos. Y con esto quiero cerrar, sé que estoy pasado en el tiempo que me indicaron, ¿cierto? Pero me aprovecho que soy el primero, entonces, que dice que las funciones del administrador no son como se lo imaginan los novicios o los inexpertos. Un lecho de rosas donde se embriague el alma respirando las ovaciones populares, que para el que se deja respirarlas no son sino el veneno de una fuente de males, ocasionados por la confusión entre la popularidad y las lisonjas halagueñas de los cortesanos, que cubren los ojos del mandatario con una nube de incienso.
tras lo cual no se pueden ver las cosas con otro color que el que conviene a las personas que los rodean. Las funciones del verdadero administrador público llegan consigo cierto heroísmo propio del que tiene que luchar con constancia y energía contra sí mismo, contra la oposición, que la presentan sus administrados para hacer el bien general cuando éste esté en pugna con algún interés particular. Esa es la presentación que me pidió, presidente. Espero haber cumplido con lo que usted quería. Gracias a todos por escuchar y perdón por haberme pasado de los minutos señalados. Muchas gracias, director del barrio, por su presentación. Les recuerdo a nuestros asistentes que además esta presentación va a quedar grabada y va además exponerse en nuestros canales virtuales del gremio. Bien, a continuación entonces sigamos con la exposición que nos tiene preparada la profesora Valeria Aldana Schmeiser. Por favor, profesora. Ahí habilité mi micrófono. Bueno, primero agradecer esta invitación que hizo el colegio. Muy contento también de compartir con mis colegas, ¿cierto? Diego, Claudio y Ariel, que imagino que está, no lo veo en pantalla, pero imagino que también debe estar presente. Y bueno, el colegio y el presidente, ¿cierto? Me ha solicitado que comente, tengo la ponencia acá al lado, por eso miro hacia el lado, que comente y haga algunas reflexiones con respecto al proceso de formación de los futuros colegas desde la perspectiva del derecho y cómo vamos a ir incorporando contenido jurídico en nuestra disciplina. Entonces, bueno, lo primero que analizo y que observo es a través de ciertas preguntas, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos enseñar jurídicamente en las mallas? ¿Qué es lo que debemos incorporar en las mallas? Y ahí está, ¿cierto?, la invitación del trabajo que tienen que hacer los comités curriculares, los departamentos, ¿cierto?, de acuerdo a cómo estén estructuradas las distintas universidades. El segundo, cómo enseñar, cómo se enseña el derecho a un futuro administrador público. Y como tercera pregunta, cómo evaluarlo. Entonces, con respecto a la primera, con qué debemos incorporar, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación? Es común en todas las escuelas tener, ¿cierto?, los módulos de introducción al derecho, derecho constitucional y derecho administrativo. Y parece que esa fuera esta columna vertebral que termina el segundo o máximo tercer año del proceso de formación, dejando, ¿cierto?, de lado algunas temáticas que me parecen importantes que además continúan después de conocer cierto procedimiento administrativo y el acto administrativo, que serían importantes que los estudiantes también las fueran revisando con algún grado de detención. Sin embargo, creo que en la parte inicial de la formación, no solamente hay que mantener cierto lo que ya vemos en Introducción al Derecho, sino que también dar un paso con respecto a algunas instituciones del derecho civil, que son muy importantes, que también conozcan los estudiantes en el sentido de que el público, los beneficiarios, los usuarios, ¿cierto?, los ciudadanos, están constantemente en relaciones jurídicas que entran en conflicto. Entonces, probablemente esos problemas que ellos puedan tener, sí o no, van a influir en lo que soliciten al Estado, donde se encontrarán con servidores públicos y con administradores públicos que deberán comprender, ¿cierto?, qué es lo que viene atrás de esta persona que solicita la intervención del Estado en alguna materia, ¿no? Por ejemplo, y ahí está el desafío, y también la segunda pregunta de cómo enseñarlo, porque no vale la pena hacer un plan parecido a lo que se hace en las escuelas de derecho, como de derecho civil y derecho procesal, que los acompañe durante 5 años, sino que ir incorporando los conceptos o las instituciones de una manera integradora, de una manera a través de ejemplos, a través de casos, y la forma de evaluarlo precisamente debería responder a eso, de una manera integradora. El colega no necesita dar una respuesta, ¿cierto?, en su ejercicio profesional con conceptos jurídicos y rimbombantes,
porque además, ¿cierto?, está la intención de que, y así también lo ha manifestado la Contraloría General de la República, ¿cierto?, que Contralorito, ¿cierto?, el Consejo para la Transparencia también por su parte, y otras instituciones, de que tenemos que ser capaces de dar a los ciudadanos una interpretación de su caso, de su situación en términos claros y simples. Entonces, de nada tampoco sirve que el estudiante y el futuro profesional, ¿cierto?, en su ejercicio, utilice conceptos tan técnicos para explicar cosas que a veces son parte del sentido común. Y ahí está también nuestro plus con respecto a lo que tienen como ventaja, ¿cierto?, los abogados y las personas que se han formado en esas áreas jurídicas, que es abordarlo, ¿cierto?, desde la institución, desde las características, desde las excepciones, las contraexcepciones. Nosotros damos el sentido común a esas instituciones y para nosotros es más fácil entenderlo y explicar. Entonces, como primera cosa, tratar de innovar tal vez con un módulo extra o mejor, revisando los sílabos de introducción al derecho que vayan incorporando estas instituciones del derecho civil. Y por otro lado, también las instituciones procesales. Y esto en el sentido de que también muchos colegas realizan su función de servicio público en las nuevas instituciones jurídicas que se han creado, en los nuevos tribunales que se han formado, ¿cierto?, toda esta reestructuración en el sistema procesal de justicia, donde muchos colegas comparten, ¿cierto?, la función de administrador de tribunal u otra u otra unidad, ¿cierto?, jefe de alguna otra unidad dentro del servicio de atención, ¿cierto?, del sistema judicial. Y bueno, esas serían como las tres primeras puntos que yo reflexiono, ¿cierto?, con respecto a cómo sería la arquitectura y los actores involucrados en trabajar en ese replanteamiento, rediseño curricular en esas materias. Y posteriormente, ¿cierto?, conociendo estas tres materias básicas, introducción, constitucional y administrativo, el incentivo de también incorporar, y de ahí también paso después a comentar, ¿cierto?, sobre la innovación en esto, módulos que tengan relación con la profundización en temas como del procedimiento administrativo, del estatuto administrativo, de hoy día, ¿cierto?, con temas de compliance, eh, también el tema de los delitos de los funcionarios públicos, toda la nueva normativa que en materia penal se ha establecido, y también, ¿cierto?, conocer las deficiencias que nosotros tenemos, que es esta dispersión normativa que hace tan difícil el estudio de las materias de derecho público. Ahora, la otra pregunta que yo me había formulado, ¿cierto?, es, ¿podemos tener una base común, un plan común entre todas las escuelas? Yo creo que no. Yo creo que no es necesario. Y esto en virtud de que cada escuela, ¿cierto?, tiene su historia, está adscrita a una facultad determinada, por lo tanto también tiene una visión, ¿cierto?, de el profesional o algún perfil específico derivado, ¿cierto?, de su universidad o de la facultad a la cual está inserto. Por lo tanto, no creo que sea necesario tener un plan común. Cada escuela podría ir haciendo sus ajustes con respecto a las necesidades que también tengan, saliendo, por ejemplo, y qué bueno que vamos a ver temas de regionalización y desafíos, ¿cierto?, en la región, porque también existen puntos importantes que le interesan a esas regiones y generar profesionales para esas regiones. Por ejemplo, el tema medioambiental, y ahí está también un nicho importante, ¿cierto?, en materia de regulación en el derecho público, ¿cierto? La materia medioambiental es por lejos la que más fuerte se ha desarrollado. Tenemos hasta hoy hay tribunales, no en todas las regiones, pero tribunales medioambientales. Entonces, claro, puede ser que en algunas regiones sea importante de que exista alguna especialización, ya sea a través de electivos o de capacitaciones, a los colegas que ya están ejerciendo en esas materias específicas. Bueno, los desafíos. Bueno, el primer desafío para empezar a- a hacer un cambio, ¿cierto?, en qué materias jurídicas enseñamos y cómo las enseñamos, es precisamente el tema metodológico. Cada escuela
y las universidades en sí tienen algunas obligaciones, ¿cierto?, de que deben los contenidos pasar por este filtro, ¿cierto?, de qué tipo de saber es, qué tipo de competencia está aportando al estudiante, y en ese sentido, la metodología que vamos a utilizar y, la evaluación, y el tipo de evaluación que vamos a hacer es importante. Ahora, las escuelas de derecho, por su parte, también se están replanteando esta dificultad de cómo enseñar derecho en la actualidad y cómo evaluar el conocimiento jurídico de sus estudiantes. El tema también pasa es que en nuestra situación somos los únicos que compartimos fuertemente la necesidad de conocer temas jurídicos. No conozco otra carrera que también tenga que estudiar el derecho como nosotros también lo estamos viendo, ¿no? En ingeniería no sé si se estudia introducción a normas jurídicas, me parece que no, o derecho constitucional, ¿cierto? Me parece que no. Y en otras carreras humanistas creo que tampoco. Entonces tenemos nosotros esta cualidad de que multidisciplinaria, ¿cierto?, que nos hace ver y revisar otros contenidos de otras disciplinas. Y al respecto de eso, ¿cierto?, les comentaba que importante saber que las escuelas de derecho tienen estos problemas y estos conflictos, entonces nosotros también, desde nuestra perspectiva, ver cómo nosotros vamos a enfrentar el estudio del derecho, ya sea revisando los contenidos y cómo los vamos a pasar. Yo creo que los chicos tampoco esperan memorizar el derecho, sino que aprender a tener este criterio que que nos da, ¿cierto?, también el sentido común, y hacer un razonamiento y crear esta habilidad como el olfato, ¿cierto?, de que esto puede estar siendo ilegal, esto creo que le falta un requisito, esto me parece que debe ser supervisada por otra institución, esto creo que tiene que ser firmado por tal persona. Entonces, ese razonamiento es el producto que los chicos deberían adquirir como una competencia de habilitante o actitudinal, ¿no?, dependiendo de la universidad y cómo está estructurado los planes de estudio. Y el otro desafío es especialmente para los profesores, de generar los materiales de estudio. No existen, por ejemplo, no existen manuales de derecho para administradores públicos. Nosotros cuando enseñamos derecho o cualquier materia, ¿cierto?, del derecho público, recurrimos como fuente bibliográfica a manuales de derecho. No existen manuales jurídicos para nosotros, sino que recurrimos a estos manuales, y la dificultad está, por ejemplo, que si nosotros estamos estudiando acto administrativo y procedimiento administrativo, que son módulos que en la formación jurídica, la formación de derecho, se ven a partir de tercer año o segundo año, depende de qué escuela, existen conceptos que los chicos no los han tenido antes explicados, no los han estudiado, no han tenido la oportunidad de revisarlos en la profundidad. Entonces, claro que se hace más difícil, y el chiquillo finalmente solo trata de memorizar y de entender en una cuestión muy abstracta lo que es el derecho. Colega, estoy muy justa en el tiempo, que cuando Sí, aparece profesora. el presidente es como el semáforo. ¿Me pasé o Claro. quedan 2 minutos? 2 ¿Un minuto? minutitos más. Sí, profesora. Termine Bueno, la idea, por entonces, favor. manuales, cerrando ese punto para no extenderme, manuales de derecho, pero para estudiantes de administración pública. Y bueno, tenía tres puntitos más chiquititos. Uno con respecto a la innovación en la educación. ¿Es necesario que sea semestral? Podemos abordarlo desde otra perspectiva, con seminarios, con cursos, con un creditaje especial, ¿cierto? Pero los chiquillos necesitan estar un semestre pasando todos estos contenidos. Investigación, desafío para los colegas, ¿cierto? Habiendo ya tanto colega que tiene grado de doctor, área importante, las materias de regulación pública relacionadas con las políticas públicas, no tiene por qué ser solo los abogados que lo estudien, ¿cierto? Ese departamento, sino que nosotros también tener ese desafío. Extensión a través de capacitaciones, ¿cierto? Cursos. Y por último, colega, con esto cierro, una idea, ¿cierto?, que
que la tengo, digamos, con la intención de que ojalá alguna de las escuelas la pueda desarrollar en un momento, y a lo mejor, si es que hay alguien dentro del público que los comente, clínicas públicas, ¿no? Existen, que no es muy distinto a las prácticas profesionales, ¿no? Sino que esta institución, ¿cierto?, dentro de algunas escuelas que puedan generar clínicas públicas, así como existen clínicas jurídicas, clínicas públicas, donde se pueda apoyar, ¿cierto?, con un enfoque territorial a los ciudadanos que deseen, por ejemplo, postular a algún fondo, a discutir, a conversar sobre la nueva constitución, etc. Colega, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Entendemos que esto es un área muy, muy particular de lo que es nuestra formación. Les comento que tenemos 250 personas conectadas y nos están llegando preguntas ya a nuestros participantes, así que van a estar muy, muy entretenidas. Muchas gracias, profesora Valeria Aldana, por su ponencia, y damos el siguiente paso a el profesor y doctor en ciencia política, don Claudio Fuentes González, quien desde una visión regional nos va a hablar sobre un nuevo perfil de administradores y administradoras públicas para las regiones, sabiendo en la importancia capital que tienen estas en nuestra formación profesional y nacional. Profesor, por favor, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que todo agradecer la invitación del presidente del Colegio de Administradores Públicos de Chile, al colega Andrés Selpa Navarrete, darle también las gracias a los demás miembros del colegio, también agradecer compartir la mesa con tan ilustres colegas que estamos acá en la labor de la academia, y también a los y las estudiantes de todas las carreras y a quienes nos están viendo. Entonces, como a mí se invitó sobre el tema regional, bueno, el título es Enfoque Regional, un nuevo perfil de administración pública para las regiones. Me voy a ceñir un poco al tema, pero también voy a abordar otros temas. Los contenidos que tendrá la presentación están divididos en 4 partes: antecedentes, metodología, análisis y discusión, y una propuesta. Para empezar, primero, ¿qué es lo que es la descentralización? Tomando el aporte de la profesora Tulia Faletti, una politóloga argentina, primero que todo es un proceso de reforma del Estado que se compone de un conjunto de políticas públicas que transfieren responsabilidad, recursos, autoridad, desde los niveles más altos del gobierno a los más bajos. Los 3 tipos de descentralización que o los más comunes, que uno podría decirlo, las etiquetas más comunes son 3: la administrativa, la fiscal y la política. No voy a ahondar tanto porque prefiero ir avanzando en los temas más medulares. ¿Qué es la descentralización? Algunas características del proceso chileno. Acá un aporte de Camilo Vial del 2016. Primero, saber que Chile es uno de los países más centralizados de la región de Latinoamérica, que los gobiernos regionales aún carecen de ingresos propios, que los municipios en su conjunto representan el 17% del presupuesto del Estado, que tras el retorno a la democracia se ha experimentado un muy tímido proceso de descentralización, donde el primer hito fue la elección de las autoridades locales del año 92. Hasta esa fecha eran designados por el Poder Ejecutivo, o sea, por el presidente. La descentralización se caracteriza por al menos 3 cosas: prescindir del fortalecimiento de la autonomía subnacional, esto es lo que ha pasado en Chile; priorizar principalmente reformas financieras y administrativas sobre las de tipo fiscal y las de tipo política, y prescindiendo de las agendas que son más bien locales o territoriales, donde lo nacional se ha impuesto en ese sentido. Y como quizás una derivada de eso, se ha fortalecido los órganos desconcentrados del Estado con presencia en los territorios. El excesivo centralismo, la alta heterogeneidad territorial y las limitadas autonomías administrativas y financieras, entre otros factores, hacen que las municipalidades, por ejemplo, como órganos descentralizados, tengan una posición muy debilitada frente a otros entes del Estado. Si comparamos, por ejemplo, los gobiernos provinciales respecto a el gobierno central, yo creo que están mucho más debilitados que la municipalidad, y el gobierno regional, me atrevería a decir, hasta el momento, también tiene una posición más débil que los
municipios. Este es un pequeño como, no tan pequeño, son 50 años de los principales hitos de la regionalización y descentralización en Chile, comenzando el 70 y bueno, focalizándonos principalmente el año 2017, 2018 y 2020. El año 2017 tenemos como hito la aprobación de la ley directa de gobernadores regionales, la 20.990, los equipos de gestión municipal también, o sea, 29.000, eso debe ser un error, debe ser 20.922. El año 2018 tenemos la ley que regula la elección de los gobernadores regionales y adecua también cuerpos legales. Tenemos también la 21.074, que es la de fortalecimiento de la regionalización del país, la creación de la región del Ñuble y sus 3 provincias, y este 25 de octubre, si es que nada lo impide, y nadie, tendríamos plebiscito por una nueva constitución. ¿Dónde estamos actualmente? Esto es una información que yo recogí de un resumen de la Biblioteca del Congreso Nacional. Se han dictado hasta el momento dos reglamentos de un total de 7, más o menos, si no me equivoco. Acá va a quedar la presentación a su disposición para que pueda ver más en detalle los contenidos. Pero básicamente, desde mi punto de vista, existe una demora en lo que respecta a las competencias. Las competencias que se están estudiando, con información que es provista por la Subdere, tenemos acá que son alrededor de 15 competencias, y que están distribuidas entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la 1 a la 5, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de la 6 a la número 12, la número 13 es Ministerio de Economía con Corfo, número 14 de Ministerio de Economía con Cercotec, y la competencia número 15 tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Y avanza en la instalación de capacidades orgánicas al interior de los gobiernos regionales. Tenemos primero administradores regionales, jefes de división de fomento e industria, que estas son 3 divisiones nuevas, la división de desarrollo social y humano, la división de infraestructura y transporte, que se suman a las otras divisiones que están actualmente en la orgánica de las intendencias, la jefatura de unidad de control, instalación de los consejos de la sociedad civil, esto que está contenido en la ley 20.500, que fue aprobada en el año 2011, la instalación de comités regionales de ciencia, tecnología e innovación, a partir del reglamento y su aprobación respectiva, y la instalación de consejos de alcalde y departamentos de áreas metropolitanas. Como podrán ver, tanto los avances en las capacidades orgánicas como las competencias son espacios en los cuales es terreno fértil para el desarrollo laboral de nuestros y nuestras estudiantes. En el fondo acá son bastantes espacios laborales que se van a abrir prontamente. Pero junto con ello, el tema de la descentralización, podemos poner en perspectiva y en análisis y meter al proceso de discusión otra serie de fenómenos que actualmente están impactando a la administración pública. Primero que todo, voy a empezar por el cambio institucional, la gobernanza, en un proceso, estamos incluidos en un proceso constituyente en el cual lo más probable es que tengamos un proceso que inicie la nueva formulación de una constitución, y con ello pueden existir cambios en nuestro andamiaje institucional. Con ello también está el tema de la gobernanza, los distintos niveles político-administrativos, la conexión con el sector privado, cómo nos coordinamos, cómo en el fondo apuntamos hacia un modelo de desarrollo público-privado, no solamente público, no solamente privado, porque acá la historia ya nos ha mostrado que cada uno por sí solo no nos llevan al desarrollo tan anhelado por todos nosotros y nosotras. Después tenemos participación ciudadana, básicamente hay un mayor anhelo, un mayor deseo, un mayor interés en participar. Están ahora la legislación que da para eso, y también con ello está toda una lógica, y que ha ido creciendo en aumento, toda la lógica de la contabilidad, del rendir cuentas, de decir las autoridades de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo van avanzando en sus procesos. Esto es todo algo que viene por parte, yo creo que va a ser cada vez más fuerte por parte de la ciudadanía. Después tenemos mayores demandas ciudadanas, que han pasado de ser un proceso de lo que hizo el PNUD hasta el 2008, 2009, se circunscribían a lo que podríamos decir demandas ciudadanas de tipo sectoriales,
salud, educación, transporte, a algo que va mucho más fuerte y avanzando hacia demandas que son mucho más estructurales. Y eso también tensiona a nuestra administración pública. Y terminando también todo el impacto de la inteligencia artificial, el Big Data, la ciencia de datos. Aquí toda la perspectiva de Carles Rameo, por ejemplo. Realidad o mito, la crítica al Contralor General de la República respecto al proceso de descentralización. Acá tenemos 4 fotos, la primera es de la izquierda, el 9 de julio, lanzamiento del libro Más Allá de Santiago, Centralización Fiscal en Chile, donde el Contralor fue uno de los invitados. Después al otro día sale una noticia de la radio Bio Bio, Contralor lanza duras críticas a gobiernos regionales y advierte sobre el uso de los recursos públicos. Tercera noticia, el Contralor y la inteligencia de los nuevos gobiernos regionales. Básicamente, ¿cuál es la hipótesis del señor Contralor, del doctor Bermúdez? El proceso de descentralización política que se vivirá con la elección de los gobernadores regionales lleva implícita y explícitamente la promesa que los beneficios económicos, sociales y de desarrollo se distribuirán de una manera más equitativa entre las regiones y también al interior de las regiones. Él establece también que existen ciertas condiciones para que se dé la descentralización, que son las capacidades institucionales, la paradoja del maestro Cárdenas, que en el fondo es una historia de la década del 70, que fue verídica. Al final de la década del 70, un maestro que de un día para otro se gana un premio de $1 millón en un juego de azar, y se pega la farra de su vida, y pierde todo, e incluso queda más pobre. Él utiliza esta historia, en el fondo, para decir, bueno, le vamos a proveer más de recursos a los gobiernos regionales, pero ellos no tienen la capacidad suficiente y necesaria para poder trabajar óptimamente sus distintas funciones que van a ser transferidas. Después tenemos en eso capacidades profesionales, una baja atracción al Estado y a las regiones del capital humano, y una baja formación continua al interior de los funcionarios y funcionarias públicas que están trabajando. Y problemas de bienes y servicios regionales en términos de provisión, que tiene que ver con, de alguna u otra forma, equiparar la cancha de las regiones sobre ¿cómo se llama?, la región metropolitana. Para hacer un análisis, yo me propuse hacer un análisis de contenido con la base de índices del Consejo Nacional de Educación sobre la base de datos de la matrícula del año 2020. Utilicé 6 variables de selección para priorizar: año 2020, tipo de institución o universidad, clasificación de universidad, universidades del CRUCH, carrera genérica, administración pública y similares, o ciencia política y similares, nombre de programa, administración pública y ciencia política y administrativas, y horario diurno. La muestra se redujo de 34 instituciones de educación superior que imparten 36 programas a solo 13 universidades que comparten 16 programas. Las universidades son las siguientes, están ahí en la primera línea, son 16 programas, son 3 universidades que tienen programas en 2 sedes, y tenemos 9 regiones acá. ¿Y qué es lo que dijo el análisis? Por ejemplo, yo hice un análisis de las mallas curriculares, el perfil de egreso y el campo ocupacional, y básicamente en cursos relacionados a gobierno regional y administración local, el 46% de las mallas tiene cursos de gobierno regional y administración local por separado. A su vez, el 23% tiene los cursos que son juntos. El 32%, es decir, una agregación, una agrupación de gobierno regional, administración municipal local, gestión territorial y descentralización, y estrategia de desarrollo regional y local, tienen 8% cada una, y en su totalidad tienen 32%. A su vez, saqué la estadística de 54% de las mallas tienen un solo curso de estadística, el 38% tiene 2 cursos de estadística, 8% tiene análisis de datos, y ninguna tiene econometría, ni elementos básicos de la econometría, ni ciencia de datos. Perfil de egreso, básicamente, que es lo que nosotros estamos, en el fondo, prometiendo a nuestros estudiantes: compromiso ético, un alto nivel de conocimiento de políticas públicas y de administración. La administración pública es una disciplina multidisciplinaria, se focaliza en procesos, hay habilidades blandas, hay interés en relaciones internacionales. Y pasando al campo ocupacional, 62% de las mallas declaran, de las descripciones de las carreras declaran público-privado, 23% solo lo público, y los sectores, el 62% de ellas mayormente están en la administración central, o en los GORE, o en los municipios, 54% en campo ocupacional hace la academia de investigación, 46% ejecutor, analista o en el sector privado.
Y avanzando rápidamente, el análisis, la discusión básicamente se da, por ejemplo, por un lado que existe una paradoja del gobierno subnacional. Porque si yo comparo las mallas con el campo ocupacional, ¿qué me arroja? Menos de la mitad de las mallas tiene cursos obligatorios separados en gobierno regional y administración local. Por tanto, ¿cuál es la hipótesis y el supuesto ahí? Es que existe menor profundidad al estar juntos la mayoría de los cursos. Casi un cuarto de las mallas tiene los cursos juntos en gobierno de administración regional. Después, el tercer punto, los niveles políticos administrativos del país se declaran por sobre 60% de las veces como espacios laborales en los campos ocupacionales. Es decir, son visualizados como espacios para ejercer la función pública por parte de los administradores y administradoras públicas. Solo 2 mallas tienen curso obligatorio en temas de descentralización, desarrollo regional. Baja profundización en estadística y análisis de datos, diferente momento de formación de los cursos a lo largo de las mallas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se observa una tendencia muy clara de decir, ya, el cuarto semestre están todos, o el quinto, ciertos cursos, sino que existe una heterogeneidad en ese sentido. Si bien existe una formación en ciencia política, se aprecia una dispersión de contenidos y momentos, y están totalmente ausentes de los cursos obligatorios de perfil de egreso en las áreas de tecnología, automatización, robótica disculpen, inteligencia artificial. Con esto termino, señor presidente, y no me explayo más. Tenemos la necesidad de avanzar teóricamente en la teoría de la capacidad institucional, en sus distintas dimensiones, la dimensión administrativa, la dimensión política, la dimensión técnica, la dimensión extractiva fiscal y la dimensión normativa. Ahí tenemos las áreas en el fondo que nosotros hemos trabajado muy fuertemente en todas las mallas: administración, política pública, en el diseño de la política, en la implementación de la política y en la evaluación de la política, aspectos teóricos de la ciencia política y otras disciplinas como la sociología, el derecho, aspectos normativos y habilidades blandas. Después, mi propuesta es que tengamos analistas de datos públicos. Matemática básica, Excel, estadística, aunque suene muy básico, hay ciertas falencias en eso. Estadística descriptiva, estadística diferencial, econometría básica, elementos de la causalidad, sobre todo cuando estamos enfrente de un formulario A1 y H. Formulación y evaluación de proyectos. Después, incorporación de cursos de gobierno digital y abierto, tecnología, automatización, robótica, inteligencia artificial, eso, manejo de software, SPSS, RStudio serían, ojalá, algo muy importante que lo tuviésemos. Y resultados esperados, administradores y administradoras públicas con perfil de analista e investigador, más que replicador de procesos y ejecutor de normativa, con fuerte base teórica de las instituciones y la burocracia, como de la teoría y herramientas de la administración, gestión, estadística avanzada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Claudio Fuentes. Importante toda la perspectiva de Carles Ramió y la inteligencia artificial que usted nos ha presentado y las nuevas competencias que también requieren nuestros colegas desde una perspectiva regional. Bien, entonces, terminada esta presentación, sigue a continuación el profesor Ariel Ramírez Orrego, quien es director de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad de Chile. Profesor Ariel Ramírez, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ok, muy amable por la invitación en primer lugar al Colegio de Administradores Públicos de Chile y a su presidente aquí moderando esta actividad. También saludar a los colegas, al profesor Claudio Fuentes, a la profesora Valeria Aldana, al profesor Diego del Barrio, que me antecedieron en esta presentación. Y también saludar a todas y todos los participantes de este seminario. Yo me voy a referir a una propuesta de competencias que podemos visualizar post pandemia. Y para eso, si me permiten, compartir una presentación que va a guiar la exposición. Ahí se ve, ¿no? Sí, profesor, ahí se ve. Okay, en primer lugar, yo creo que hay que, en el contexto de la pandemia y las competencias necesarias en el ámbito profesional, primero preguntarse cuáles son el escenario que vamos a tener post pandemia, y para eso determiné varios niveles o ámbitos que
se visualizan y cómo estaríamos viendo una vez que volvamos a una situación relativamente estable. En primer lugar, en el ámbito de la salud, podemos proyectar que se va a continuar viendo una circulación, mutación y rebrotes de diferentes virus. Este particularmente el SARS-CoV-2, pero otros virus que han estado presentes que también han tenido un impacto en los últimos años, las últimas 2 décadas, con virus que de alguna manera fueron con un alcance mundial, pero no con la intensidad que ha tenido la actual situación. Por lo tanto, ahí hay una situación que genera, ¿verdad?, un cierto nivel de salubridad que vamos a tener que enfrentar permanentemente. Y en ese mismo contexto podemos ver que los sistemas de salud van a estar en un estrés permanente. Y la salud va a volver a tomar un lugar principal en la agenda de políticas públicas, y la pregunta que tenemos todos hoy día es si efectivamente la vacuna va a ser la solución a la pandemia, o si este virus va a mutar de tal forma de que vamos a tener que estar permanentemente buscando la solución todos los años. En segundo lugar, o la segunda dimensión importante que hay que considerar para ver el nuevo escenario, que lo defino como una nueva década de incertidumbre y retroceso tras la pandemia, es el ámbito económico. Y claramente allí vamos a ver en la próxima década un débil crecimiento económico, o un aumento en el desempleo, pérdida de ciertos sectores productivos, una situación bastante compleja en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y por el lado del sector público un aumento significativo en la deuda pública. Estos ámbitos son focalizados en Chile particularmente. En el ámbito social vamos a ver un retroceso en cuanto a el aumento de la pobreza. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial y la CEPAL están proyectando aumentos de pobreza en América Latina y principalmente en nuestro país. Van a haber nuevas relaciones sociales en términos de la relación que tenemos a la proxemia, o cómo percibimos y manejamos el espacio, ¿verdad?, entre las distintas personas que conforman la sociedad. Probablemente esperamos, viendo lo que está sucediendo ahora, una recuperación de los valores sociales, de la solidaridad y la cooperación, y en ese mismo contexto un aumento de las enfermedades mentales, producto del estrés al cual ha estado sujeta la población en este tiempo, y lo que va a continuar en función de la economía y la salud. En términos de educación, vamos a ver una mayor flexibilidad en la modalidad de enseñanza. Vamos probablemente a pasar desde esquemas totalmente presenciales, como hemos estado acostumbrados en los últimos 100 años probablemente, a mecanismos donde hay enseñanza electrónica o en línea, y probablemente vamos a ver alguna mezcla de enseñanza de blended learning, o enseñanza combinada, con algunos momentos presenciales y algunos momentos en línea. De la misma manera, en el ámbito educacional probablemente veamos metodologías de enseñanza-aprendizaje que tiendan más al logro de los resultados de aprendizaje que a los contenidos probablemente y las evaluaciones. De la misma manera vamos a ver nuevas formas de evaluar que solo las evaluaciones sumativas o con nota, sino que vamos a ver probablemente escenarios en los cuales tengamos que ir y avanzar hacia mecanismos de evaluación más formativa, donde demos retroalimentación a los y las estudiantes, más que una nota de 1 a 7, como es el mecanismo que tenemos actualmente. Y en el ámbito político, creo que es el ámbito que va a generar la mayor incertidumbre. Hemos pasado desde el estallido social del 18 de octubre a la situación de pandemia en una forma probablemente similar a un tsunami. Hemos tenido 2 olas, ¿verdad?, de situaciones que han afectado. En primer lugar, la primera ola de ese tsunami lo genera el estallido social de octubre. Luego, ¿verdad?, esa ola avanza, crece en noviembre, diciembre, baja un poco en enero y febrero, y luego, ¿verdad?, tenemos una segunda ola, que es la ola de la pandemia, que estamos todavía en la fase, digamos, probablemente peak, y a pasos o meses de generar ese retroceso. Entonces hemos tenido
dos olas de este tsunami, y respecto del ámbito político, no tenemos que olvidar que producto del estallido social se establece el acuerdo para crear una nueva constitución. Eso va a requerir cierto tiempo para la elección de los constituyentes, para la creación de la constitución, para su aprobación, y luego lo más difícil, que es la implementación de la constitución. Hemos visto que constituciones anteriores en el país han demorado muchos años en su implementación total. De hecho, en algunos casos hemos tenido procesos que no han terminado y que han estado sujetos a los preceptos de esa constitución. En adición a la constitución, yo creo que va a haber un proceso de cambio del modelo de desarrollo, que obviamente la actual constitución le ha dado un paraguas a un modelo actual de desarrollo, pero ciertamente hay un cuestionamiento respecto a eso, algo va a cambiar en ese aspecto. Vamos a volver probablemente a las preocupaciones materiales de salud, vivienda y educación, y se va a mantener probablemente una dispersión de los movimientos de representación política, tanto en la cantidad de movimientos como en la diversidad respecto de las ideologías o las doctrinas que los motivan. Adicionalmente a eso hay dos dimensiones probablemente que influencian las que estoy mencionando actualmente. Y en primer lugar es el proceso de globalización. Hoy día estamos en un mundo global y claramente los eventos que se producen en diferentes partes del mundo van a seguir afectando en mayor o menor grado lo que pasa en Chile. Y así lo vemos, ¿verdad? Previo al estallido social o a la pandemia, probablemente la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y claramente el virus SARS-CoV-2 que ha afectado a nivel mundial. Por lo tanto, ese es un fenómeno que está dado y lo vamos a seguir visualizando y va a seguir afectando de alguna manera el desarrollo de, de las otras dimensiones o los otros sectores que mencioné. Y también no tenemos que olvidar que hay aspectos medioambientales. Si consideramos cuál era la agenda que teníamos previo al estallido social de octubre, era básicamente la agenda medioambiental y los efectos del cambio climático, principalmente la situación de sequía grave que teníamos en el país, por 10 años en algunos sectores en la zona centro, y que de alguna manera este invierno ha sido un poco más bueno en el sentido de que ha traído un poco más de lluvia, pero mantenemos una sequía de 10 años. Junto con eso, asociado al cambio global, también hay situaciones de lluvias torrenciales en algunos casos y que produce inundaciones. Y de la misma manera estamos enfrentados a desastres socioambientales de origen natural. Vamos a seguir viviendo en un país con terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios probablemente que se generen tanto en forma natural como por el ser humano. Entonces, ese es el contexto que vamos a enfrentar post pandemia. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son las competencias profesionales que vamos a necesitar para estar en un ambiente o en una nueva década de incertidumbre y retroceso? Solamente mencionar a propósito de las competencias, ¿verdad?, profesionales que son, se definen las competencias como el conjunto de habilidad, de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten al profesional tomar decisiones sobre problemas que se presenten en el campo de una actividad particular. Por lo tanto, desde el punto de vista de la competencia son 3 elementos, y eso es diferente respecto de los planes de formación, por ejemplo, que teníamos antiguamente, donde eran planes de formación basados en objetivos de aprendizaje y de conocimientos o saberes, pero teníamos pocas habilidades desarrolladas durante el proceso de formación profesional, y hoy día la competencia lo incorpora con lo que se denomina las habilidades o el saber hacer de ese conocimiento teórico, podríamos decir. Entonces, el saber es el conocimiento teórico, que hay que tenerlo, pero además hay que saber hacer o implementar ese conocimiento teórico en forma práctica. Y además, algo muy importante que es el elemento actitudinal o valórico, que requiere una competencia en particular. Y en el campo de la administración pública, ya lo mencionaba el profesor del Barrio, uno de los valores fundamentales que tiene la profesión es el actuar ético, que hay que rescatar en todas las competencias que estamos desarrollando. Entonces, con esas definiciones, es decir,
conocimientos, habilidades, actitudes que están declaradas, podemos aventurar lo que yo propongo como las competencias necesarias para esta nueva década de incertidumbre y retroceso en aspectos sociales y económicos. ¿Y cuáles son esas? Creo que hay algunas que ya existen, probablemente en los planes de estudio de la mayoría de las carreras de administración pública existen estas competencias, pero creo que hay que relevarlas de mejor manera o fortalecerlas. En primer lugar, la gestión de la incertidumbre. Obviamente vamos a estar en un ámbito de incertidumbre permanente, vamos a tener que gestionar esa incertidumbre y tener la capacidad de poder reaccionar y entender que pueden generarse situaciones que necesitamos estar preparados para poder gestionar. De hecho, muchas de las decisiones, hay un área digamos, en toma de decisiones que es toma de decisiones con incertidumbre, no es nuevo. Y lo vamos a ver cada vez más de acuerdo al contexto que estamos viviendo en nuestro país, que parte por nuestra propia particularidad, pero también con estas influencias externas que hemos visto hasta el momento. La comunicación efectiva es fundamental, particularmente cuando estamos en escenarios de teletrabajo, y obviamente hemos tenido que aprender a comunicarnos de otra manera. Esto es una nueva forma de comunicarnos, un webinar de esta naturaleza que probablemente en un escenario previo a la pandemia o previo al estallido social nos hubiéramos juntado en forma presencial. Hoy día lo estamos haciendo y estamos aprendiendo a interactuar en forma virtual. El actuar ético, claramente uno de los competencias que está en la mayoría de las mallas, y a eso ya se refirió el profesor Del Barrio, así que no me voy a extender. El pensamiento crítico en un escenario post-pandemia actualmente y en el escenario de un estallido social, hay una serie de noticias que se generan a través de las redes sociales que necesita tener una visión crítica, de poder reflexionar respecto de la veracidad o no de esas noticias o información que se genera y tener básicamente un actuar que permita conocer con mejor claridad lo que está sucediendo y hacer una separación entre lo que es la realidad y lo que podrían, digamos, generarse como noticias falsas o fake news. El liderazgo de los equipos de trabajo, claramente asociado mucho a la comunicación efectiva, va a ser necesario, especialmente en ámbitos de incertidumbre y de cambio permanente en los distintos sectores que mencioné anteriormente. Creo que esas 5 competencias que están declaradas probablemente en la mayoría o en algunos de los programas de formación que tenemos hoy día en las distintas universidades que enseñan administración pública, hay que fortalecerlas. Respecto de las nuevas competencias, propongo 10 nuevas competencias que probablemente existan, pero que no se han relevado lo suficiente en la administración pública. En primer lugar, la capacidad de proactividad, es decir, cómo podemos visualizar y estar preparados para situaciones que son imprevistas. Y en ese sentido requiere la necesidad de tener esa capacidad en el ámbito de la administración pública, dependiendo de los distintos sectores donde se trabaje y dependiendo de los distintos niveles de la administración. Es distinto estar en la administración central o en la administración regional o en la administración territorial de las diferentes comunas. Tenemos que estar preparados, siempre preparados para enfrentar situaciones que son imprevistas, y que generan mucha incertidumbre en la población y también en el cuerpo de funcionarios públicos. Creo que debemos tener en ese mismo esquema agilidad y respuesta oportuna. El concepto de la agilidad se ha ido incorporando en temas de gestión y es una competencia hoy día que requiere, junto con la preparación y la proactividad, son competencias que de alguna manera se complementan una con la otra. La resiliencia emocional. Obviamente hoy día estamos en un proceso de confinamiento, muchos de nosotros todavía están en confinamiento, otros han salido, otros están entrando, y hemos visto en esta situación de teletrabajo o estudio virtual o en línea que es forzado.
efectivamente hemos tenido afectación emocional y la resiliencia emocional que vamos a tener que necesitar en un escenario de incertidumbre y de retroceso va a ser extremadamente importante, y es la capacidad de enfrentar una situación particular y luego de enfrentarla volver al estado anterior. Vamos a ver efectivamente si después de la pandemia somos resilientes como país, somos resilientes como región, somos resilientes como comuna, como ciudad. Es una situación que, no obstante aquello, va a ser necesaria como una competencia dentro de lo que es la administración pública. Flexibilidad y adaptación al cambio, evidentemente un cambio en el escenario que se ven en los distintos sectores, por lo tanto allí va a ser necesario tener esa capacidad, construcción de relaciones de colaboración, más que de competencia, para poder salir adelante en estos procesos que se vienen, el uso de las tecnologías de información y comunicación, algo que hemos estado discutiendo hace décadas, pero hoy día claramente este es una prueba de que efectivamente tenemos que manejar estas tecnologías y no solamente, ¿verdad?, lo que son las redes sociales, para ser más efectivo en el caso de la administración pública y de los estudios de administración pública, el funcionamiento permanente de los servicios. Y otra competencia que es el aprender a aprender. Es en definitiva la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de enfrentar nuevos escenarios, nuevas problemáticas y aprender sobre aquello. Creo que en algunas, digamos, documentación se menciona que el aprender a aprender es una cuarta dimensión de la competencia, pero aquí yo la planteo como una competencia en sí, que seamos capaces de enseñar y transmitir a los estudiantes, ¿verdad?, que adquieran esas competencias de aprender a aprender. Una gestión disruptiva, innovativa o creativa es fundamental para enfrentar nuevos problemas, que se asocia a la resolución de problemas. Esas son, a mi juicio, las 10 nuevas competencias que se asocian a las 5 antiguas competencias que necesitan fortalecerse en un escenario que vislumbramos como de incertidumbre y de retroceso en aspectos sociales y económicos. Eso, presidente, muchas gracias, y le pido disculpas por lo extendido de la presentación. Perfecto, profesor Ariel Ramírez, muchísimas gracias por esta presentación, la cual nos habla sobre las nuevas competencias que vamos a tener que revisar en nuestros planes y nuestra formación profesional. Nos han llegado algunas preguntas, vamos a hacérselas a cada uno de nuestros ponentes. Han estado bastante interactiva la concurrencia, y vamos a mencionarlas, vamos a señalar al profesor para que dé respuestas, y después de eso vamos a dar los saludos para el cierre. Vamos a preguntarle a los profesores y al final van a responder cada uno de ellos. La primera pregunta va para el profesor Diego del Barrio Vázquez. Son dos. Dice un alumno: tenemos muchas leyes que hablan sobre ética. ¿Qué ocurre en el Estado sobre los actos y hechos de corrupción? ¿Y por qué ocurre esta dicotomía? La percepción de la ciudadanía es muy compleja sobre temas éticos en la administración pública. ¿A qué se debe esa dicotomía? Y otra de las preguntas es: ¿a qué cree usted que se debe el declive de la confianza en las instituciones públicas? ¿Faltan cursos de ética, faltan cursos de comportamiento en este sentido para las y los colegas o funcionarios públicos? Dejo esas dos preguntas porque tenemos muchas más. Posteriormente podremos responderlas a través de correo electrónico con nuestra plataforma. Paso a hacerle las preguntas a la profesora Valeria Aldana. Con respecto a la innovación, profesora Aldana, sin duda el derecho es importante para nuestra formación. Sin embargo, el formalismo, la burocracia beberiana dio respuestas a los desafíos del siglo XX, pero los problemas que trajo la pandemia hizo que el Estado cambiara,
y ha hecho que las instituciones públicas sean más ágiles y se han puesto a prueba. ¿Cómo puede enseñarse el derecho a los estudiantes para que sea una ventaja y no se sienta más un obstáculo para los procesos de satisfacción ciudadana? Esa es una primera pregunta que hemos agrupado en torno a las que nos han llegado. Otra pregunta para la profesora Aldana es la siguiente. Los tribunales de justicia se han modernizado, lo señalaba la profesora en su presentación. Tenemos, por ejemplo, los expedientes digitales. ¿Cómo poder modernizar la administración pública en base al cero papel? Ya que existe una amplia revolución normativa en torno a este tema. Tenemos esas dos preguntas para la profesora Valeria Aldana. Para el profesor Claudio Fuentes González, ¿cuáles son las principales brechas que se detectan en la formación de administradoras y administradores públicos de Chile en la perspectiva regional? Es decir, la formación también posee un rango nacional y no subnacional. ¿Tenemos una perspectiva formativa a nivel de las regiones? Esa es una pregunta. Otra de las preguntas que nos han llegado a través de nuestros asistentes es, ¿cómo vislumbra usted, profesor Claudio Fuentes González, la instalación de capacidades orgánicas y competencias en los gobiernos regionales y locales tras una nueva constitución y el paso de la pandemia? Finalmente, tenemos también dos preguntas que hemos agrupado para el profesor Ariel Ramírez. En los temas de salubridad y deuda fiscal, el aumento de la pobreza y otros, ¿cuáles serán las nuevas habilidades y nuevos conocimientos que deberán tener los colegas para enfrentarse a este mundo en constante cambio? Bueno, ya el profesor algo lo mencionaba. Tendremos que enfrentarnos frente a un nuevo modelo y adaptarnos a otros sistemas de incertidumbre frente a lo que es la regularidad y normalidad de nuestro sistema de administración pública y de función pública. Y tenemos otra de nuestras preguntas referente a esto que nos señalaba el profesor de esta nueva ola, de este tsunami que nos pegó ahora con el COVID. ¿Eh? ¿Cómo cree usted, el profesor Ariel Ramírez, que cambiará el campo laboral de las y los administradores públicos? ¿Será un campo laboral mucho más en terreno? ¿Deberemos dejar nuestras oficinas centrales para salir a la calle? ¿Cómo se vislumbra el desarrollo de estas competencias en el teletrabajo? Entonces, esas son las preguntas que nos han llegado. Reitero, hemos recibido bastantes preguntas, las hemos condensado para poder preguntárselas a nuestros ponentes, y en ese sentido comenzamos con las respuestas del profesor Diego del Barrio, después la profesora Valeria Aldana, después el profesor Claudio Fuentes González y finalmente el profesor Ariel Ramírez. Los dejo, colegas. Gracias, presidente, y gracias a los que se interesaron en hacerme estas consultas. Mira, con respecto a por qué hay una percepción, ¿cierto? O como esta incongruencia o entre las leyes, lo que pasa realmente en la administración pública, y por qué esta desconfianza ante las instituciones. Primero, es por el primero yo creo que hay que entrar que seguimos muchas de lo que realizan las instituciones públicas, sigue bajo un paradigma, ¿cierto? Que todavía que quedó muy arraigado y que ha costado sacarlo, que es el paradigma de la nueva gestión pública. Entonces, este paradigma de la nueva gestión pública buscaba solo, ¿cierto? Que todo el concepto ético o el trabajo que se tenía que realizar con ética era porque tenía que llegar a una finalidad medible, ¿ya? Y eso fue lo que finalmente, ¿cierto? Como diciendo, ya, lo hicimos bien, llegamos a lo que queríamos
a lo que queríamos hacer o lo que nos estaba solicitando la ciudadanía, que tampoco sabemos si es realmente, si era lo que estaba solicitando en particular, y le dábamos medición. Pero cada vez sabemos que la ciudadanía empezamos a demandar mejores y más servicios, ¿cierto? Empezamos a también a pedir una mayor reestructuración del sector público, cosa que no se ha dado de la manera, ¿cierto?, más rápida que todos quisiéramos, ¿cierto? Y que muchas veces, desde que nosotros ya estudiamos, la mayoría de los que estamos en este panel, estudiamos bajo este paradigma del NGP y nos ha costado, ¿cierto?, ir rompiéndolo y las generaciones, ¿cierto?, cada vez ya van entendiendo que esto hay que ir desarmándolo. Este nuevo paradigma y volver a la esencia de la administración pública, que es el servicio a la ciudadanía. Entonces, también se empieza a producir este mayor componente de disrupción entre el trabajo público y la ético, porque cada vez empieza a haber mayor contacto entre el sector privado y el sector público. Y ahí está lo que habló la profesora Aldana, de todos estos marcos de compliance para regular estas interacciones entre el sector público y el sector privado. A su vez, también han ido cambiando las normas sociales, lo que era socialmente aceptable hace 10 años posiblemente, ¿cierto?, evolucionó de tal forma que en este momento conductas socialmente, ¿cierto?, correctas ahora son socialmente incorrectas, lo que hace que muchas veces las administraciones no alcancen a este tipo, ¿cierto?, de evolución tan rápido como lo va haciendo la sociedad. Y otra cosa es que las percepciones de acciones reñidas con la ética o la probidad pública tiene que ver mucho también con con la percepción de corrupción, ¿ya? Hasta el, posiblemente inicios del 2010, de la década del 2010, los países que tenían menores cifras de corrupción eran Chile y Uruguay, ¿ya? Y también se marcaban como que eran países que tenían, ¿cierto?, un sector público más ético. A medida que pero, no, pero era la percepción de corrupción, porque podemos saber, por lo menos en nuestro país, que pueden haber pasado cosas, ¿cierto?, que se fueron sabiendo después, y esta percepción esta percepción de menos corrupción empieza a bajar también los niveles de tolerancia, ¿cierto?, y de aceptación a estas actitudes o a estas formas de trabajo, y comienza también a subir la percepción, ¿cierto?, de las administraciones públicas que no llegan a ser éticas. Por lo tanto, ¿cierto?, si bien se está tratando de incorporar sistemas de control, ¿cierto?, de cumplimiento normativo, aún es necesario, ¿cierto?, generar mayor conciencia de lo que significa ser funcionario público, ¿ya?, de lo que significa trabajar en la administración pública. Por eso muchas veces lo único es que podemos comprender desde una visión más holística todo el fenómeno del trabajo público, ¿cierto? Somos los administradores públicos, porque además, ¿cierto?, venimos con una formación de que nos han entregado ciertos valores para generar esta ética pública. Eso es lo que podría responder, presidente. Muchísimas gracias, director del barrio. Profesora Valeria Aldana, por favor. Ok, ay, me apareció un mensaje. Ok, Sí. Bueno, las dos preguntas. ¿Hay minutos, presidente? Sí, tenemos unos 3 a 4 minutos para responder, Valeria. Ok, bueno, antes de dar mi respuesta, solo comentarles que en algunos momentos, antes de las 7 tengo que comenzar una clase. No, tal vez no pueda quedarme a la despedida y el saludo final, así que si no alcanzo a verlo, muchas gracias por haber estado en esta sesión y espero que les haya gustado, ¿cierto?
mi intervención y que algunas cosas los lleven a crear y a generar otras. Bueno, las dos preguntas. Una era con respecto a la innovación y otra era el tema medioambiental, el uso del papel. Bueno, con respecto a la innovación en la enseñanza del derecho, bueno, yo lo que comento primero que hay que hacer esta revisión, rediseño de los ramos que son tradicionales para ver qué es lo que hay que actualizar. Y luego de eso, la innovación en cuanto a que yo creo que no es necesario hacer semestres ni cambios de malla, sino que a lo mejor implementarlo a través de lectivos que se puedan subdividir, ¿no?, con distintos expertos que lo vayan abordando, porque es lo que, y cierto, a través también de la capacitación, de los seminarios y usando, cierto, esas herramientas de extensión que a veces las universidades nos permiten generar porque nos prestan, cierto, el espacio. Pero también es importante con respecto a la innovación tener muy en cuenta de que al estar nosotros en una función pública, nunca tenemos que olvidar que nosotros no podemos aprender echando a perder. Si nosotros ya estamos en el ejercicio profesional, tenemos que tener las herramientas, ¿cierto?, para prever cualquier tipo de acto ilegítimo o vulneración de algún derecho. Por lo tanto, lo importante es que los chicos puedan tener ese plus de conocimientos antes de que ejerzan profesionalmente. Y bueno, es mucho más el tema de innovación, pero quiero referirme, porque es poco el tiempo, con respecto al tema de cero papel. Bueno, la administración pública, hace un tiempo que se está hablando del cero papel. Ahora, igual que lo que pasó en los tribunales, el cambio del paradigma del papel y del trámite, o sea, esta herencia beberiana, ¿cierto?, de que todo tiene que estar en el papel y que tiene que estar todo en archivadores, fue también un golpe muy fuerte y costó mucho erradicar esas prácticas en los tribunales, tanto de los funcionarios antiguos como de los propios magistrados. Les interesaba y les gustaba tener, digamos, el expediente anillado y tenerlo, ¿cierto?, en físico. Y para los funcionarios tradicionales también fue muy, muy fuerte, muy difícil decirle, no imprima más, no gaste más papel. Y en la administración pública, los colegas que están ejerciendo y que les interesa también hacer este ahorro, porque además existe toda una instrucción desde el Ministerio de Medio Ambiente de evitar papel, porque el gasto de la administración pública en ese ítem como de contaminante es por lejos mucho mayor que en el servicio privado. O sea, piensen también en estas regiones donde el servicio público es la fuente importante de trabajo, ¿cierto?, para la gente de la región. La cantidad de papel que se imprime y reimprime, está, digamos, la instrucción desde la sugerencia de que dejemos de imprimir, porque sacando los cálculos de cuánto papel se gasta diariamente en una oficina pública, no sé cuántos bosques representaba. Y en ese sentido está nuestra ley, ¿cierto?, de procedimiento administrativo, que tiene incorporado, ¿cierto?, esto de escrito o electrónico. O sea, está la opción, salvo, ¿cierto?, cuando uno tiene que enviar una carta certificada por un tema puntual del procedimiento, pero tenemos la opción de que sea también todo registro electrónico. Eso, colega. Muchas gracias, profesora Valeria, por su intervención. Pasemos a el profesor Claudio Fuentes González, por favor. Gracias, Andrés. Respecto a la primera pregunta de las brechas que se detectan en perspectiva regional, regionalización, yo visualizo brechas en los estudios. Primero, se observa, al menos del análisis de las mallas, una brecha teórica. ¿Qué significa una brecha teórica? No hay cursos destinados como cursos obligatorios a regionalización, a descentralización, a desconcentración, en ese sentido. Uno puede, o sea, yo lo tengo, por ejemplo, en mi malla, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en Introducción a la Gestión Pública, pero eso no significa que tenga un tratamiento distinto. No existen tampoco estudios, no vi tampoco cursos respecto a la regionalización, descentralización desde una perspectiva comparada, por ejemplo. No existe esa lógica en nuestras mallas. Después hay una brecha respecto a los instrumentos de inversión, análisis financiero y proyectos, creo yo. Quizás lo más fuerte acá son formulación y evaluación de proyectos públicos,
pero faltan herramientas más del Sistema Nacional de Inversiones, todo lo que significa, por ejemplo, un ARS, a lo que es lo técnico, lo que son los proyectos de FNR, por ejemplo, lo que son las estrategias de desarrollo regional, lo que son los FIC, lo que son, no sé, hay falta y se nota una perspectiva súper nacional en las mallas respecto a eso. Y después, bueno, están las brechas de herramientas de análisis, creo yo. Todo esto que yo le hablaba anteriormente, todo lo que es teoría, todo lo que es, en el fondo, los instrumentos financieros, económicos, de inversión, de proyectos, son todo información que está disponible para hacer análisis, por ejemplo. Un paper nosotros que vamos a sacar este año con un grupo de colegas, por ejemplo, es ¿por qué fracasan las postulaciones de los proyectos FNR? Dejando de lado estudiar el exitismo, por ejemplo, en la postulación, nosotros nos propusimos, por ejemplo, saber cuáles son por qué fallan desde una perspectiva constitucional, perspectiva de capacidad institucional, mejor dicho, y en el fondo proponer perspectivas de mejora respecto a eso. Sobre el segundo punto, vislumbro que el proceso de la instalación de competencia, la transferencia de competencia y las capacidades orgánicas es complejo y difícil, sobre todo después de pandemia y proceso constituyente, pero acá nosotros, bueno, esto es como un spoiler que voy a dar, junto al profesor Egon Montesinos, acá, nosotros vamos a sacar un capítulo de libro sobre, empecemos discutiendo las bases de la estructura político-administrativa en Chile, regionalización y centralización en el debate constitucional. Eso ya está listo, tiene que salir en septiembre por la USACH. Y básicamente ahí lo que nosotros proponemos es que primero se necesita discutir qué es la regionalización. El tema de la regionalización está totalmente ausente. ¿Queremos regiones? ¿Queremos departamentos? ¿Queremos provincias? ¿Queremos más fragmentación regional? ¿O queremos más, en la lógica francesa, alemana, de generar más, por ejemplo, municipios? Eso tiene aparejado una serie de provisiones de estructura que no están. La descentralización es otro tema, es la transferencia de responsabilidades, autoridades y recursos, pero la estructura, en el fondo, ¿vamos a seguir con la lógica de gobierno interno, lo que tuvo la Junta Militar de Gobierno, o vamos a buscar, o vamos a ver lo que hizo de plan con el presidente Frei Montalva en el 65, o vamos a ver lo que hizo la Corfo, por ejemplo, en el 50, cuando establece por primera vez la región en sus 6 zonas? Ese tema está totalmente ausente y nosotros tenemos que tener una perspectiva. Después, estados unitarios descentralizados, reformas de descentralización fiscal, que en el fondo, acá, para aumentar el tema fiscal, tenemos que también pensar en que tenemos que profesionalizar a nuestros funcionarios públicos en regiones. No se trata de proveer más recursos o más de competencia a cambio de nada. Tiene que haber algo, y ahí el tema de la academia de la Subdere es sumamente importante. Bueno, dotar a los municipios de atribuciones que sean de gobierno y no de administración, porque los municipios son entes administradores, no de gobierno. Gobierno local es un error conceptual. Me quedan 2 puntos, presidente, si son cortitos. Descentralización respecto al capital humano avanzado. ¿Qué es lo que proponemos con el doctor Montesinos? Que en el fondo, personas que van a hacer doctorado o magíster en administración pública, en ciencia política, en políticas públicas, en desarrollo, sea máster, sea doctorado, tengan una inserción o una reinserción ya con un proyecto bajo firmado, en el fondo, que en el fondo tengamos una vinculación con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales, con las municipalidades. Podríamos poner en el fondo, en los procesos de concurso público, ciertas, en el fondo, o puede ser otra beca también, no tiene que ser beca pública, pero de Becas Chile, pero tiene que haber una relación. Esa cuando se nos pide la contribución, que es un aspecto que nos matamos en la cabeza cuando postulamos, en el fondo que sea concreto, que sea cierto. Bueno, y para qué hablar también del asesoramiento parlamentario, ese otro espacio de trabajo. Y con esto termino, señor presidente. Yo soy un fiel convencido que necesitamos crear DIPRESes regionales. Necesitamos crear direcciones de presupuestos regionales, crear agencias regionales para las políticas públicas nacionales, en donde tengamos el derecho, la facultad y las atribuciones para diseñar, implementar y evaluar, y teniendo también claro las funciones que debe seguir manteniendo la Contraloría respecto a ciertos puntos y la dirección de presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Eso es, presidente. Muchísimas gracias, director Claudio Fuentes. Pasamos entonces a nuestro panelista, a Ariel Ramírez, para después, con posterioridad, cerrar este primer conversatorio. Profesor. Muchas gracias, presidente. Agradezco a quienes hicieron las 2 preguntas o a las preguntas que se sintetizaron en estas 2. En primer lugar, ¿cómo
va a afectar este cambio e incertidumbre que vamos a vivir en los aspectos básicamente políticos, económicos y sociales en la administración pública. Yo creo que va a haber una creciente incorporación dentro de la administración del concepto del nuevo servicio público, al cual ya se refería el profesor del barrio, en el sentido de alguna manera, superar el concepto de la nueva gestión pública, que ya no está nueva, digamos, es de hace por lo menos 20 años, y que este nuevo concepto del nuevo servicio público pone a la comunidad al centro de la atención de la administración pública. Es rescatar los valores primigenios que tiene la administración de el servir al bien común. Y en ese sentido, este nuevo servicio público, tal como lo plantea Demhart y Denhart, tiene 4 características generales que se podrían identificar. En primer lugar, la idea de la ciudadanía democrática, es decir, el concepto de que quienes son los dueños del gobierno son los propios ciudadanos. Por lo tanto, quienes trabajamos en la administración pública tenemos que responder a esos ciudadanos. Entonces se rescata un poco la idea de la agencia, si ustedes quieren, en términos de que la administración pública tiene múltiples principales que al final del día son todos los ciudadanos. Esa es una primera característica. En segundo lugar, se destaca la noción de la comunidad, en términos de que la ciudadanía organizada en espacios de la sociedad civil tiene una capacidad de retroalimentar a la administración pública respecto de los servicios y bienes que se están entregando y cómo mejorar esos bienes y servicios. En tercer lugar, el concepto del humanismo organizacional, en que se destacan básicamente una administración más dialogante, no tan jerárquica, ¿verdad?, sino que efectivamente en un proceso de diálogo con la comunidad. Así que yo creo que esos son básicamente las ideas centrales que plantean y que de alguna manera los cambios que yo estimo se van a producir en la Constitución, en el modelo de desarrollo que vamos a tener y en una ciudadanía mucho más demandante y en un tsunami que claramente vamos a tener alguna nueva ola, digamos, de alguna naturaleza en el próximo periodo de elecciones que vamos a tener en el país. Vamos a ver que la administración pública va a ir ajustándose y esta tiene una doble dimensión, una dimensión normativa que debería actuar de esa manera, pero en la práctica yo creo que con el tiempo, en la próxima década, la administración pública va a ir reconociendo esos valores y haciendo las modificaciones para responder al final a los ciudadanos, más que una cuestión retórica en términos prácticos. Y la segunda pregunta tiene que ver cómo, en definitiva, va a cambiar el ámbito laboral para los administradores públicos y administradoras públicas que van a salir digamos, a trabajar en los próximos años y la próxima década. Yo creo que efectivamente ese concepto, digamos, de que hay que salir más a la calle, lo estamos viendo. Hoy día, a propósito de las medidas que el gobierno ha tomado, independientemente del valor que uno le pueda asignar a esas medidas, hemos visto que en temas concretos de hacer un seguimiento de la trazabilidad que hacen los funcionarios municipales en sus respectivas comunas, lo hacen directamente con la gente en la calle. Hemos visto, ¿verdad?, las imágenes de entrega de las cajas de alimentación que han sido finalmente realizadas por funcionarios municipales. Y son funcionarios municipales de todos los ámbitos de la gestión municipal, no solamente la gente que está en los aspectos sociales, sino que todos los funcionarios se han puesto al servicio, ¿verdad?, de la entrega, en este caso particular, de las cajas de alimentos que han sido provistas por el nivel central del gobierno. Pero esos son ejemplos de lo que se necesita y lo que se va a necesitar de los funcionarios públicos. Yo creo que vamos a necesitar efectivamente funcionarios en terreno, no en la lógica del funcionario, digamos, de nivel de calle, pero sí funcionarios que tengan la capacidad de, ante eventos catastróficos, podríamos decir, o inciertos que se producen repentinamente, tengan la capacidad de instalar una oficina y una coordinación en terreno, en la calle, en un parque, en una cancha de fútbol, para poder desde allí operar. Perfecto. ¿Y eso qué significa? Tener capacidad de
logística, capacidad de utilizar las tecnologías de información y comunicaciones, incorporar redundancia a los sistemas. Entonces, se necesita. Una de las características, por ejemplo, Bien. caso concreto, que se da en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, cada vez que hay un evento catastrófico, un tsunami, un terremoto, una erupción volcánica, la SUBDERE como organismo del nivel central se despliega en regiones y hay siempre ante esas situaciones de emergencia funcionarios que plantean inmediatamente la disposición de poder ayudar. Pero lo que se necesita ante esas situaciones no es un administrador público que vea procedimientos, no es un abogado que esté viendo una norma, se necesitan funcionarios que sepan reemplazar a la persona que está conduciendo el bulldozer, ¿verdad? O el camión, digamos, de alto tonelaje, o que conozca aspectos logísticos para poder armar una oficina de campaña o un hospital de campaña, y esas no son habilidades que nosotros ni competencias que le estamos desarrollando, pero claramente se necesitan y probablemente se van a seguir necesitando. Por lo tanto, yo creo que allí efectivamente esta idea de las competencias que diferencien a los administradores públicos de otros profesionales, pero que tengan que ver con estar en terreno, en poder operar y darle continuidad al servicio en terreno, no necesariamente en la oficina, va a ser más necesario que nunca, y creo que el desafío para las escuelas y programas de Perfecto. administración pública en el país van a ir en esa línea, en cómo podemos entregarle a nuestros estudiantes las competencias en el proceso de formación, ¿verdad? Que son de carácter transversal y técnicas, que no son de la profesión necesariamente, pero que sí van a complementar el trabajo que podemos desarrollar en terreno ante situaciones, ¿verdad?, que son imprevistas, inciertas. Eso es, presidente. Muchas gracias. Perfecto, director Ariel. Bien, con la intervención de nuestros panelistas, les damos las gracias a todas y a todos por asistir a este conversatorio. También, en particular, agradecer a la profesora Valeria Ardana, a Claudio, a Diego y al profesor Ariel Ramírez, quienes han hecho relevantes aportes a la discusión de la comunidad epistémica en nuestro país. Finalmente, las dejo y los dejo cordialmente invitados a nuestro siguiente conversatorio, organizado por el Colegio Profesional, denominado Hacia una perspectiva feminista de la administración pública, a realizarse el jueves 13 de agosto desde las 17 horas chilenas. Me despido, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.